Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España, al mundo hispano. La verdad de Dios explícita en el mundo actual. El Evangelio correcto de vuestra salvación al final de cada vídeo, 1 Corintios 15, del 1 al 4, para este tiempo de gracia ya final. Estamos viendo y viviendo la verdad de Dios explícita en el mundo actual. La preparación para los 7 años, siguiente dispensación, siguiente tiempo del gobierno mundial del anticristo, los juicios de Dios a la tierra. Nosotros estamos antes, la gracia. Por eso predicamos el Evangelio correcto de salvación en este tiempo de gracia ya final. Ese es el objetivo número 1. Siempre al final de cada prédica se deja explícito el Evangelio correcto de vuestra salvación. Tenemos la esperanza en Dios, lo mejor viene para los hijos de Dios. Se acaba ya esta dispensación y es un privilegio llegar hasta aquí. La pregunta de la polémica: ¿de qué religión eres? ¿A qué iglesia vas? Bueno, no pertenecemos a ninguna religión. ¿A qué iglesia pertenecemos? A la iglesia de la nube.com, Cristianos Salvos. Aquí nos trajo el Señor Jesucristo al evangelista misionero Robert Breaker al mundo hispano. Aquí el Señor Jesucristo a nosotros, mi marido y a mí, nos hizo nacer por la palabra de verdad, el evangelio correcto de salvación, que un cristiano salvo tiene que saber. Comprendimos que por la fe en la sangre de Cristo somos salvos, que fue lo que hizo en el Evangelio 1 Corintios 15, el 1 al 4, dio toda su sangre por nosotros. Comprendimos lo que es la salvación. Tú no tienes una iglesia. Tú te diste cuenta que no te predican la salvación correctamente, la doctrina de Romanos a Filemón y a partir de Actos, o como dicen aquellas Biblias, Hechos 13. Comprendiste que qué importancia de tener la Biblia Valera 1602 purificada, cuando esas Biblias todas están tocadas. Comprendiste que en la doctrina correcta, en el evangelio correcto, la Biblia correcta, comprendiste todo eso, cómo Dios permite que los suyos tengan todo lo que es sano, todo lo que es más puro, más correcto, pues eso. Te acabas de enterar ahora, qué bueno. Nunca es tarde, qué bueno. Aquí tienes tu iglesia, una iglesia bíblica en la red para los que no tienen ningún lugar donde ir. Esos que te dicen no dejar de congregarse en algún sitio físico. Eso es manipulando. Ahora te lo voy a enseñar. Fíjate si ellos tuercen las escrituras. Estos siempre dicen esta frase: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más, cuanto ves que aquel día se acerca. Sí, está bien. Si predican el evangelio correcto, si son cristianos salvos, no hay problema. Ellos se congregan aquí. Ellos tienen congregación allá en Estados Unidos. Ojalá estuvieran aquí cerca de nosotros, porque estos sí que sé que son mis hermanos salvos, cristianos salvos, donde nos llevó el Señor Jesucristo, al evangelista Robert Breaker, y así nos reveló lo que es la salvación, el evangelio correcto, todo eso. ¿Comprende? Que en esos sitios templos nunca me predicaron. Yo me crié en familia evangelista en Cuba, nunca me dijeron el evangelio, nunca mencionaban la sangre de Cristo. Aquí pasé en Zaragoza, España, por varios sitios. Me tacharon de apóstata, porque en algunos preguntaban, en otros me negaron el evangelio, incluso me llegaron a negar el evangelio cuando ya lo sabía en la última que estuve. O sea, muy fuerte lo que hacen allá adentro, en esos sitios de 4 paredes. Porque no hay problema que nos unamos los cristianos, ojalá, pero de momento nosotros tenemos ese sitio y aquí comprendimos que el llamado nuestro es ese: yo predicar, expandir el evangelio de salvación, trabajadora, mujer trabajadora por el evangelio, predicando, con el objetivo de expandirlo y retenerlo firme. Siempre lo dejo al final de cada prédica. Mi marido enseña, yo no enseño. Y cada uno tenemos un don distinto, ministerio dado por Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ese es el testimonio nuestro, comprendimos. Ahora, si hay más salvo y congregarnos, qué lindo sería. Pero de momento comprendo que estamos haciendo salvos
Nuestro trabajo es hacer salvos, llevarlos a la salvación, sean salvos, sean sellados. Entonces comprendemos perfectamente cuál es nuestro ministerio aquí en Zaragoza, España. Y nos congregamos aquí con el hermano Robert Breaker, por internet estamos ahí, siempre viéndolo, siempre, porque es así, los cristianos salvos. No tienes dónde ir, aquí ven, aquí te va a predicar el evangelio correcto, aquí vas a nacer por la palabra de verdad, vas a comprender la escritura, la importancia de la escritura pura, Valera 1602 purificada, todo eso. Vas a ser un cristiano salvo, con conocimiento, con la doctrina correcta para ti. No vas a hacer ensalada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ensalada. ¿A quién le está hablando aquí? Horrenda cosa. ¿A quién está hablando? Hebreos. Ellos se hacen pasar por hebreos, tuercen las escrituras y te lo dicen que es para ti, iglesia de Cristo. Te lo mezclan todo. ¿A quién está hablando aquí? Se meten bajo la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes, está hablando a ellos, a la ley, hebreo, todo eso. Nosotros somos gentiles, la gracia. Si hay algún hebreo israelita que retiene firme este evangelio que estamos predicando, será salvo. Será salvo. Entonces, la iglesia en casa, en casa. La epístola del apóstol Pablo a Filemón. Yo puedo decir que nosotros tenemos aquí la iglesia en casa. No vienen cristianos y si alguno quiere venir, no le decimos que no, que venga. Aquí nos reunimos, no hay problema, pero de momento, repito, nuestro ministerio es hacer salvos, yo evangelizar por la calle, por internet al mundo hispano, diciendo este es el evangelio, mujer trabajadora por el evangelio, ayudante. Los hombres, Robert Breaker, mi marido, enseñan. Mi marido tiene esto también, lo que trabaja mucho, está cansado, lo hace menos. Yo por eso lo hago un poco más, él me da cositas y yo la saco. ¿Entiendes? Esto mismo me dice, habla de esto, lo otro. Y así lo hacemos. Entonces, el propósito que tiene Dios con nosotros es ese. Tenemos la iglesia aquí en casa. Y trabajando siempre, estamos congregados nosotros 24/7, viviendo para 24/7, ¿comprende? O sea, es tremendo la falta de conocimiento, cómo mezclan, cómo engañan a los prosélitos, hasta piden el diezmo, que es una cosa que ni siquiera es para nosotros, es terrible. La epístola del apóstol Pablo a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, a Filemón amado y coadjutor nuestro, y a la amada Apia y a Archipo, compañero de la milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En fin, Pablo estuvo 2 años predicando en casa. Se saltan todo lo que es para nosotros, iglesia de Cristo. Hay que saber trazar bien la palabra, Cuando buscas iglesia, hasta te pueden salir las iglesias del Apocalipsis, que nosotros no somos ninguna de esas iglesias, somos la iglesia de la gracia. La iglesia que está en Estados Unidos, el hermano Robert Breaker, la iglesia que está en Zaragoza, España, la iglesia que está en Italia, de los cristianos salvos, la iglesia que está en la casa de fulano de tal. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo, repartidos por el mundo entero. Ni somos las iglesias del Apocalipsis, ni somos otra. Hay que saber quiénes somos nosotros, lo que es para nosotros. Tuercen la escritura, tuercen. Tienes que ver a quién escribe, para quién habla. Aquí Romanos está hablando para la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Todos los cristianos salvo Efeso, todo eso que le habla, lo mismo que nosotros, iglesia de Cristo. ¿Comprenden? Wow. Es que la torcedura es tan grande que da ganas de verdad de llorar. Es terrible como engañan. Esto está aquí, vamos a ver qué dice en Romanos 16. Romanos 16, la hermana Febe, que la recibáis como es digno, le está hablando aquí, ¿no? A los cristianos salvo, iglesia de Cristo. Ahí él. Y aquí dice que el versículo 4, que pusieron sus propios cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, más aún todas las iglesias de los gentiles.
Asimismo, la iglesia que está en su casa. Saluda al Peneto, amado mío, que es la primicia de la calle en Cristo. Nosotros podemos decir que esta es la iglesia de Cristo en su casa porque hacemos lo que hacemos. Aunque no vengan, hacemos lo que hacemos, nos congregamos, ya te digo, siempre estamos congregados, siempre estamos buscándonos, siempre estamos sirviendo al Señor Jesucristo, no torciendo, trazando bien la palabra de verdad, no engañando. La iglesia de los gentiles, somos gentiles, nosotros no somos hebreos, no somos israelitas. Más bien, yo le predico a algún hebreo israelita el evangelio correcto de salvación, así como lo hizo Pablo con ellos, lo mismo hacemos nosotros. Israelita, hebreo, creer el evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4, ya Dios los ve a ellos como iglesia de Cristo. ¿Comprenden? Os saludan las iglesias de Cristo. De Cristo, las iglesias de Cristo. Somos una sola iglesia y estamos repartidos por el mundo entero. Aquí habla de Febe, una sierva de la iglesia, ¿no? De allá de... somos nosotros, mira, lo dice abajo, el versículo abajo de Romanos 16, debajo del versículo que leí, este es el 15, os saludan las iglesias de Cristo, saludados los unos a los otros con santo beso, saludan las iglesias de Cristo. La iglesia de Zaragoza, aquí en España, donde servimos al Señor, todo eso. Dios me sacó de esos templos, abarrotados de gente, de cuatro paredes, hasta Pablo mismo, otro misterio que se revela, que el Dios mismo mora en nosotros, no en templo hecho de manos de hombre, como si necesitase de algo. Uno de los 7 misterios revelados al apóstol Pablo, que no se lo saben, no se lo saben. Qué triste, engañan a otros. Esto los religiosos, muchos de ellos cauterizados, pero muchos están ahí, que sí que van a ser salvos, por eso tenemos que hablar por ellos, hablar para que ellos, como nos ocurrió a nosotros, salgan de tus engaños. ¿Qué haces encerrado en 4 paredes si tú no eres salvo? Tú no estás predicando el evangelio correcto, tú estás engañando a las ovejas, a los prosélitos, a los que tienes allí, y van junto contigo para el abismo. Creyendo en vano. El mismo evangelio se explica solito. Primer misterio revelado al apóstol Pablo, el evangelio correcto para este tiempo de gracia. No saben los 7 misterios. 7 misterios revelados al apóstol Pablo, lo que Dios reveló a Pablo. El primer misterio, el evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. El evangelio de salvación. El segundo, Cristo en vos, Cristo morando en vos, Cristo morando en ti. Tú, el templo, tu cuerpo. El tercero, cuerpo de Cristo, nosotros, toda la iglesia, todos los cristianos salvos. Nosotros todos somos uno en Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuarto, la novia, esposa de Cristo, nosotros espiritualmente. El 5, el rapto, arrebatamiento, recogimiento de los creyentes cristianos salvos antes de los 7 años. Vamos por el tiempo final de gracia, se está preparando lo que viene, no pertenecemos. Ni agenda de los hombres, agenda 2030, ni nada de eso. No pertenecemos. No es borde mundial, nada de eso. ¿Comprendes? Tenemos la esperanza en Dios, la esperanza bienaventurada. Muchos lo conocen como rapto, bueno. El sexto, la iniquidad. Misterio de iniquidad. Estos son misterios, 7 misterios que tiene que saber un cristiano salvo. Y el séptimo, la restauración de Israel. 7 misterios revelados al apóstol Pablo, que tiene que saber un cristiano salvo. Y comenzando por el primero que tienes que saber, y no saben mucho, no lo predican muchos religiosos, van contra él, lo rechazan. ¿Comprendes? Por eso Pablo dijo, Dios no mora en templo hecho, porque ya se les revela ese misterio. Nosotros, yo soy la iglesia de Cristo, donde quiera, aquí en la casa, en la calle, donde quiera que voy, mi cuerpo es templo de Dios. Estoy congregada siempre, sirviéndole, evangelizando, predicando. ¿Dónde están los evangelistas? Por la calle. No hay. Los testigos de Jehová son los dueños de las calles aquí. Yo, mujer, por gracia, trabajadora por el evangelio, evangelista. Cristo morando en mí. Nunca voy sola.
predicando el evangelio correcto de salvación. ¿Ves la importancia de saber el evangelio y que sea salvo y sellado? Porque sin eso no hay sello, no hay nada. Es un misterio revelado para este tiempo de gracia, el cual rechazan muchos y no lo comprenden. Y te podía seguir poniendo iglesia en casa. Pablo predicó 2 años en una casa alquilada. En fin. Efesios 1:13, mira la importancia del primer misterio que tienes que saber. ¿Qué pasa con este evangelio correcto? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo? O sea, que este evangelio es la palabra de verdad y es el evangelio de vuestra salvación, de nuestra salvación, y en el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en oyendo la palabra de verdad, este evangelio, 1 Corintios 15, el 1 al 4, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Ay, qué importancia! 1 Corintios 15, del 1 al 4, primer misterio revelado al apóstol Pablo, el cual siempre retenemos firme, siempre les enseñamos. Este es por aquí. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. En vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Aquí. ¿Dónde fue que Cristo dio su sangre? Aquí, en el Evangelio. Romanos 3, 24, 25. ¿Qué dice? Vamos a ver. Romanos 3, del 23 al 25. Vamos a leer. Capítulo 3. Vale. El 23. Nuestra condición, ¿verdad? Nuestra condición. Vamos a leer hasta aquí. Vamos a marcarlo primero. ¿Qué dice? Vamos a ponerlo en azul mejor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. ¿Y qué es lo que te redime esos pecados para siempre? ¿Te hace hijo de Dios? La fe en la sangre de Cristo, que fue lo que hizo en el Evangelio que te acabo de leer, cuando murió y resucitó. Su sangre. ¿Viste? ¿Qué importancia? La sangre, la que no mencionan. Por la fe en su sangre, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Ponemos la fe en su sangre. Ya tenemos la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Nadie más puede hacer eso. Pues eso. Por eso es que nosotros predicamos eso. La fe en la sangre de Cristo, el Evangelio, que fue lo que hizo en el Evangelio, explicando lo que es la salvación correctamente. No, y estos versículos son clave. Estamos en la gracia, no estamos. Por eso el Evangelio de la gracia y la fe en la sangre de Cristo le llamamos nosotros. Cuando yo reparto este folleto, ese es el versículo que yo pongo, Romanos 3, al lado del Evangelio, Romanos 3, del 23 al 25, porque versículo clave, se conecta, se enlaza, y luego pongo Efesios 2, vamos a leer qué dice. A ver si me sale ya del tirón, vale, me salió. Efesios 2, acabo de leer la importancia. Ahora dice que Efesios 2, 8, 9, está debajo, mirad. Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice?
¿Mm? Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. ¿Qué dice aquí arriba ahora? ¿Mm? No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras que hacemos nosotros, esto es una obra que yo estoy haciendo, estoy obrando. ¿Eh? Por eso dice Pablo, obrar la salvación, pero ya somos salvos. Cuando dice obrar la salvación, es para que trabajemos en ello, para los galardones, para todo eso, ¿no? Esa es pero ya porque somos salvos, por la gracia, por la fe en la sangre de Cristo, por lo que hizo, por el Evangelio, todo eso, sellados, todo eso, todo lo que te acabo de presentar. No hacemos obra para ser salvos, que es muy distinto, como los que no son salvos, pero dicen que son cristianos. ¿Mm? Y me llama la atención, soy salvos. ¿Has oído a los que dicen que son cristianos hablar mucho de salvo, 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 soy cristiano salvo con seguridad? No, ni ellos mismos lo saben. Dicen que eso no se puede ni decir. Son, uf, eso no se puede ni decir ni saber nada. No, 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 no. Esto no va con ellos. Nada de eso. Terrible. Ni siquiera saben que son salvos. ¿Cómo te pueden hacer salvo a ti? Está más que claro para el que es salvo y el que no es, pues no va a entender nada. Eso es así, eso es. Nosotros sabemos perfectamente que es así. Espero que hayas entendido lo que es la salvación. Espero que hayas comprendido lo que es la iglesia de Cristo, el tiempo de gracia. Nosotros, el templo donde Dios mora en este tiempo, su iglesia, estamos por todos lados, personas peculiares. Espero y me alegro por ti, que ya hayas comprendido lo que es el Evangelio de Salvación, lo que es la iglesia de Cristo. Persona salva, cristiano salvo, cristiana salva. ¡Wow! Para este tiempo en este tiempo de gracia, viendo cómo se prepara todo eso. Siguiente dispensación, la cual no pertenecemos, sino esta, la que estamos viviendo ahora. Tiempo final de gracia. Predicando primeramente a esas personas que aman a Dios y están metidos en todo eso. Y no les han predicado así lo que es la salvación correctamente, el evangelio correcto. Uno de los 7 misterios que tiene que saber un cristiano salvo ya, repito. ¡Wow! Lo que es la salvación de Dios. Ya, es hora. Esto ya para el que se le va a resplandecer, como muchos de nosotros. Así que nada, Maranata de Zaragoza, España. Ya has visto cristianos salvos, ya has visto lo que es la iglesia de Cristo, has visto todo lo que tenías que ver. Espero ahora que tú decidas en cuanto a tu salvación, que es tu alma. Entonces, con mucho ánimo y por amor, predicamos la salvación correcta, no por envidia, no por celo, no por contienda, no como hacen los religiosos no salvos, por rivalidades. Incluso muchos salvos puede que lo hagan también. Y eso es problema de ellos, tendrán que dar cuenta porque lo hacía cada uno. Yo en este caso, nosotros lo hacemos por amor, nada que ver con eso. Defendemos la palabra de verdad. Y ya para terminar, ¿qué ha pasado con nosotros? A causa de los que no predican el Evangelio de Salvación, religiosos, en este caso yo que he ido por la calle. Bueno, yo que predico en la calle también evangelizo. ¿Qué pasa aquí? Gálatas capítulo 2, me parece muy interesante. ¿Qué dice? Está hablando de Tito, cristiano salvo, está hablando, más ni aun Tito que estaba conmigo siendo griego fue compelido a circuncidarse, o sea, ¿sabes, no? Estos religiosos se hacen todo eso, ¿por qué no se circuncidan? Claro. Y esto, hacerse pasar por israelita, bueno, y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos en sujeción para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
¿Qué te parece? Pero de aquellos que parecían ser algo, los que hayan sido, no tengo que ver. Dios no acepta la apariencia del hombre. A mí ciertamente los que me parecían ser algo, nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado como a Pedro, el de la circuncisión, Pablo, ¿ves? ¿Qué te parece? Se le entrega el evangelio de circuncisión, por eso Pedro le predicaba más a aquellos, a los judíos, y Pablo a los gentiles, por eso el Señor Jesucristo llama a Pablo, ¿m? le, y le entrega este evangelio, la dispensación para la gracia, le entrega todo eso, ¿m? Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también para mí en los gentiles. Entonces, ¿qué te parece? ¿Está claro? No cedimos en sujeción ni una hora. Pablo confrontó a Pedro porque Pedro no entendía hasta que Pedro entendió y dijo, hacer caso a Pablo, que se le han revelado cosas, algunos indoctos tuercen. Y Pedro habló de la sangre de Cristo, Pedro habló del Evangelio, Pedro, todo eso lo entendió. ¿Comprende? No cedimos, no cedemos sujeción a hombres religiosos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Seguimos con el Evangelio reteniéndolo firme, porque es no es otra cosa. Y ya para acabar de finalizar, Romanos 2:16 que dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. ¿Ves? ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando venga el arrebatamiento. Uno de los 7 misterios, la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros los cristianos salvos. Por eso esperamos en Dios ese momento, no esperamos, no esperamos al anticristo, vaya. Entonces, ¿qué dice aquí? En el día que juzgará Dios, repito, los secretos de los hombres por Jesucristo según el Evangelio, ese día se van a quedar. Ay, no, 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 para mí no hubo nada de eso. Ese día van a comprender que estaban predicando pues engaño, no estaban predicando el Evangelio correcto. Este Evangelio es muy importante porque es el que te sella, ya lo has visto, es el que te salva, te hace hijo de Dios, iglesia de Cristo, te hace comprender, te saca de 4 paredes. Aleluya. En fin, es, wow. Serán juzgados ese día, comprenderán lo que hacían, engañaban, no van a ningún sitio, no hay nada, no hay nada, no hay esperanza, no hay sello, Dios no lo conoce. Ya, sencillo. Ese día serán juzgados. Según mi evangelio, este evangelio juzga. El evangelio revelado, primer misterio revelado a Pablo, de la gracia y la fe en la sangre de Cristo, te va a juzgar. Tú no predicabas este evangelio que se lo entregué a Pablo. Le entregué la dispensación de la gracia, le entregué estos 7 misterios, tú rechazaste, tú seguiste con tu religión, tú seguiste torciendo, tú seguiste haciéndose pasar por judío, por israelita, tú seguiste haciendo toda una ensalada de la escritura, tú seguiste en los templos eso, haciendo todo eso, y no predicaste el evangelio correcto y llevaste a los prosélitos, a los tuyos, a ser más que un religioso que repite, sino un cristiano salvo. Porque hasta Pablo mencionó mucho esa palabra. Si alguno se cree religioso y mencionó esa palabra como, y hasta menciona a los hombres religiosos que rechazaban a Pablo y el evangelio y todo eso. O sea, a nosotros se refiere como cristianos salvos, no como religiosos. Todo eso ahora no lo voy a buscar porque bueno, ya el vídeo creo que hasta aquí lo dejaremos porque lo esencial está aquí. ¿Qué te parece la importancia del evangelio correcto de salvación? Aparte que salva tu alma, serán juzgados ese día. Vergüenza. Así que nada, hasta aquí lo dejamos. Maranata de Zaragoza, España. Para ti, Iglesia de Cristo, de Romanos a Filemón, y a partir de Actos 13, o Hechos, como dicen aquellas Biblias. Esta Valera 1602 purificada pone Actos. Ahora lo dejo al final. El objetivo es ese: expandir el Evangelio correcto de salvación, hacer que las personas sean cristianos salvos, más que cristianos solo, que no sirve de nada. Cristianos salvos sí, conocido por Dios. Hasta aquí lo dejamos y que tengáis un bendecido día. Amén.